Bienvenidos a Agrocampus, el podcast de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín. Ciencia, agro y sociedad en cada episodio. Acompáñanos. Bienvenidos y bienvenidas a Agrocampus Podcast, el espacio institucional de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín. Hoy tenemos un tema muy importante. Vamos a hablar sobre la nutrición y alimentación animal, un eje clave para la formación de nuestros zootecnistas. El invitado de hoy es el profesor Ángel María Giraldo. Él es docente del Departamento de Producción Animal de nuestra facultad y es un experto en el tema que les acabo de mencionar. Profesor, bienvenido a Agrocampus Podcast. Buen día, María de los Ángeles, muchas gracias. Buen día, buena tarde, buena noche para la audiencia, porque no sabemos en qué momento nos van a ver. Muchas gracias por la invitación, María de los Ángeles. Gracias a usted, profe, por estar hoy aquí. Bueno, María de los Ángeles, como tú lo dijiste, el área de nutrición y alimentación animal es un área estratégica en la formación de nuestros estudiantes de zootecnia. Sin embargo, ese asunto no surgió en el momento de crearse el programa como tal, sino que se inició desde muchos años antes, incluso en un programa del Pensum, del programa de Ingeniería Agronómica en 1926, ya existía una asignatura que se llamó Alimentación de Animales. Esa asignatura la veían los estudiantes en el segundo año. Haciendo como un salto relativamente grande, en 1962, cuando surge el programa de zootecnia, pues obviamente que una de las áreas fundamentales en la formación fue el de la nutrición y de la alimentación animal. Sin embargo, en sus comienzos, la mayor parte de los profesores que tuvimos no tenían la formación como tal en zootecnia y en consecuencia ellos eran o ingenieros agrónomos con especializaciones en nutrición animal y nos acompañaron, yo diría que más o menos hasta el año 80. Para resaltar, esos primeros profesores para el momento tenían unos niveles de formación altos. Recuerdo muy bien que hubo un profesor que inclusive tenía formación de doctorado, que eso es hoy en día una situación relativamente común, pero también tuvimos profesores con nivel de maestría. Entonces ahí pudiéramos decir nosotros como el antecedente. O sea, tenemos un área que se formó no propiamente desde la zootecnia, sino que ya se estaba construyendo. Eso es, desde la ingeniería agronómica. Y con profesores que nos dieron mucho apoyo, ¿sí? Yo inclusive hice como un pequeño recuento, hubo profesores en nutrición animal que eran ingenieros agrónomos, pero con formación de doctorado en Estados Unidos, en mejoramiento genético animal, como fue el profesor Gonzalo Villa, que se formó con nivel de posgrado también en Estados Unidos. El profesor de nutrición animal que te comento, que fue el doctor Saúl Quintero, inclusive, años después tomamos su nombre para nombrar el laboratorio de análisis químico y bromatológico Saúl Quintero. Ese es como el antecedente. Antes de esta conversación habíamos sugerido, bueno, como en qué aspectos hemos venido trabajando. Bueno, a ver, vamos a mirar un poco en pregrado. En pregrado hay asignaturas que son obligatorias y diríamos que en el país todos los programas de zootecnia las tienen, que básicamente serían el curso de nutrición, de alimentación, a veces se separa por especies, a veces es unitario. Y también tenemos asignaturas que llamaríamos de libre elección, ¿sí? Que son bastantes. En el caso de nuestra sede, esa oferta de asignaturas de libre elección es bastante alta. Estamos hablando en el pregrado. Y
cada día se presentan nuevas opciones para nuestros estudiantes. Hace algunos años, estoy hablando más o menos con la reforma de los años 1990, creamos lo que llamábamos nosotros en su momento líneas de profundización. Y en nutrición animal surgió precisamente una línea de profundización. Profe, perdón, pero esta línea de profundización es obligatoria para nuestros estudiantes, o sea, ¿está dentro de su pensum o es electiva? No, ya no existe. Okay. Aunque en la estructura curricular se pueden incluir, hoy no existen. Uh-huh. Eran, digámoslo así, como grupos de asignaturas que el estudiante optaba de acuerdo con su preferencia. Uh-huh. Entonces, en el campo de la nutrición animal, creamos una. Esa línea de profundización años después fue el origen de la especialización en nutrición animal, que precisamente este año cumplimos 20 años de haberse creado. Uh-huh. ¿Qué significa entonces? Que una experiencia que tuvimos en pregrado, como fueron las líneas de profundización, anidó el desarrollo de la especialización en nutrición animal. Y también hizo aportes y continúa haciéndolos tanto para la maestría como el doctorado en ciencias agrarias. Uh-huh. Bueno, ¿qué más hay por allí? En los programas de posgrado en Ciencia y Tecnología de Alimentos, nosotros trabajamos una asignatura que se llama Bioquímica de la Nutrición. Ese es otro aporte, pero ya para otro programa de posgrado. Es decir, pudiéramos plantearnos entonces que el área de nutrición y alimentación ha tenido experiencia tanto en pregrado como en programas de posgrado. Uh-huh. Efectos de esa participación o de esos desarrollos. Yo diría que un alto número de egresados de zootecnia que hoy en día están vinculados en el campo de la nutrición y alimentación animal, o en empresas, o en universidades, o centros de investigación, son egresados de nuestra sede. Ahí hay un efecto desde la parte de formación. Hay un asunto que se ha venido esbozando, pero que realmente todavía no ha avanzado mucho, que es como discutir un poco si es posible que en Colombia se pueda generar un pregrado en nutrición animal. Únicamente nutrición animal. Ese es como algo que se ha venido conversando. Uh-huh. ¿Usted qué piensa, profe, al respecto? Yo no soy contrario de esa idea, ¿cierto? Uh-huh. De hecho, se ha venido ventilando, no va, viene, pero todavía no se ha estabilizado. Pero yo no estoy como muy en desacuerdo. Yo le impulsaría, de ser posible, porque creo que hay suficiente desarrollo, suficiente demanda y necesidades en el país de formación en ese nivel de pregrado, no de posgrado, que es otra cosa, en ese campo. Ese es más o menos como el mensaje en la parte de formación. Uh-huh. Nosotros dos habíamos conversado previamente que miráramos también como el tema de la investigación. Bueno, ¿dónde se inicia ese proceso? Yo pensaría que se inicia en el mismo programa de pregrado de zootecnia. Hace algunos años, nuestros egresados, su trabajo de grado solo tenía una modalidad que era la realización de un trabajo experimental o un análisis. ¿Una práctica? No era práctica profesional como hoy en día la tenemos, sino que era un trabajo experimental. O análisis de información recolectada sobre un asunto, pero no era una práctica profesional. Uh-huh. No es como las modalidades que tenemos hoy. Hace algunos años, entonces, en esa parte como de formación en investigación, en el pregrado, pues nosotros teníamos esa exigencia, que era el trabajo de grado, un seminario de grado que realizaban los estudiantes, e incluso teníamos 2 cursos de investigación, que eran mucho en la parte de metodología.
Y en la línea de profundización que existía en ese momento también había un proceso de formación en investigación, porque era sobre asuntos muy específicos. La línea de profundización que nosotros trabajamos se orientó fundamentalmente al componente de evaluación de alimentos y de planes de alimentación. Entonces ahí los estudiantes se formaban en la reflexión de ese problema. Al modificarse el plan de estudios y en consecuencia el trabajo de grado tener otra connotación, entonces toda la parte de investigación cayó bajo la tutela de los programas de maestría y doctorado. Y en ciencias agrarias nuestros estudiantes tienen espacio allí para realizar sus trabajos en nutrición y alimentación. Bueno, ¿con quiénes y con qué hemos contado para realizar esos trabajos? Bueno, profesores. Yo diría que en los últimos 20 años hemos tenido un grupo de profesores que se ha dedicado al tema de la investigación en nutrición y alimentación animal con niveles de formación muy altos. Hoy todos los profesores que estamos vinculados al área tenemos doctorado, o sea que tenemos una formación de altísimo nivel y con formación de doctorado tanto en Colombia como en el exterior. Tenemos funcionarios o contamos con ellos, principalmente, y aquí sí quiero llamar la atención como en dos niveles, funcionarios que están vinculados a laboratorios y a las mismas estaciones agrarias, que son funcionarios de alta formación, de alta disponibilidad para acompañar los estudios y de mucho compromiso. Esa es una parte que considero que es valiosísima. Los estudiantes, pues porque hay que hacer también un reconocimiento a la elevada disposición, capacidad que tienen nuestros estudiantes. Y la parte de laboratorios, tenemos varios en nuestra facultad, y si en la facultad no hay algunos laboratorios en los cuales necesitamos hacer algunas determinaciones, en otras facultades, como es el caso de ciencias, es posible realizar algunos análisis allí que exijan nuestros proyectos. Y las estaciones agrarias. De hecho, los trabajos de investigación que yo desarrollo, básicamente los he estado realizando en la Estación Agraria San Pablo, porque allí hay una buena infraestructura para trabajar. En el caso que yo trabajo en pollos, pero también uno puede contar con funcionarios que brindan todo el apoyo que se requiere, que están en capacidad de tomar información, etc. Y también hemos explorado relaciones con empresas, ¿sí? Empresas localizadas en Medellín. Algunas de ellas inclusive disponen de estaciones para realizar proyectos de investigación. ¿Se les presta, profe, algún servicio adicional o es netamente desde la investigación? Ahí en ese punto sería netamente desde la investigación. En ocasiones porque ellos quieren también, que ya ha pasado, que sus funcionarios, que son zootecnistas, hagan sus programas de maestría con nosotros y esperan que sus proyectos de investigación los realicen en granjas que son de ellos. Sí, esa experiencia la hemos tenido. Y no hace mucho tiempo, hace relativamente poco, contamos con un estudiante que es egresado nuestro, hizo la maestría también con nosotros y su experimento lo ejecutó en una de las granjas experimentales que tiene la empresa con la cual se encuentra vinculado, ¿sí? Entonces, con empresas hay un espacio formal, a veces no tan formal, pero que opera. Ese es como el panorama con relación a con qué contamos. Y, profe, una pregunta básica, pero que no la podemos dejar pasar. ¿Por qué es tan importante que nuestros zootecnistas o en general los
las personas que se quieran dedicar a esta profesión profundicen o tengan conocimientos sobre nutrición animal? Bueno, en la formación de zootecnia hay unas áreas, digámoslo así, de formación disciplinaria. Y una de ellas, o eje central, o elemento no negociable, es el campo de la nutrición y la alimentación. Necesitamos formarnos en cuáles son los aportes que hacen los alimentos para esos animales. Necesitamos formarnos en el conocimiento de los requerimientos nutricionales de esas especies y en el diseño de planes de alimentación, ¿correcto? Entonces, por eso es que es tan importante esa formación allí. Y por el recorrido que uno tiene, casi que pues, un porcentaje significativo de los profesionales que se dedican al campo de la nutrición en los departamentos técnicos de muchas de las empresas de alimentos para animales, de aditivos, de insumos que tenemos acá, son zootecnistas y su exigencia en ese campo es la nutrición y la alimentación. Entonces, por eso es que es como de tanto peso. Hay otras áreas que son de mucho peso, claro, indudablemente, pero esta en particular yo diría que es un poco jalonadora, ¿cierto?, de esos cambios. Yo me puse a hacer también como una pequeña revisión, María de los Ángeles, como cuál ha sido la orientación que se le ha dado a ese tema de la investigación y la formación en este campo. Y hoy podemos decir que hay una coexistencia como de enfoques. No hay uno que predomine sobre otros. Esa coexistencia nos puede llevar a identificar que hay unos temas que pudiéramos llamar clásicos, ¿sí?, que no desaparecen, existen. Yo inclusive trabajo en temas más o menos clásicos de investigación en nutrición animal. Sin embargo, hay otros colegas en el departamento de producción animal que vienen desarrollando otros temas muy importantes en donde se relaciona, por ejemplo, la alimentación, la nutrición con el asunto de la salud animal desde un enfoque zootécnico, no necesariamente de un enfoque del médico veterinario. Hay otro grupo de colegas que trabaja el tema de la alimentación y los aspectos del ambiente. Y en mi concepto hay un punto que es de reto, y sería el tema de la alimentación y el bienestar de los animales. Observe que ahí hay unos temas que están empezando a ser muy transversales. Y tendencia, de hecho, a nivel mundial, ¿cuál es ese reto o esa vinculación que tiene la alimentación, por ejemplo, con un tema tan importante hoy en día como el bienestar animal? Correcto, sí. Obviamente que en eso hay que construir conceptos, metodologías, como se ha logrado hacer en el caso de los enfoques clásicos, correcto. Ese es un asunto que inclusive con los estudiantes, tanto de pregrado como de posgrado, venimos insistiéndoles. Y en el caso del bienestar animal y de la alimentación, ahí hay cosas que hay que construir, ¿sí? En esto yo pienso que también en el departamento de producción animal hay un soporte, porque pues para todos es sabido pues que con la partida del profesor Ariel, pues ahí se generó un receso difícil de negociar, de gestionar, pero ahora acaba de entrar un profesor de planta también en la convocatoria que se mueve en el campo del bienestar animal. O sea que, y además un profesor el profesor Henao, que es una persona que tiene trayectoria. Entonces pienso que pudiéramos empezar a ensamblar algunos elementos entre ese tema del bienestar y aspectos que tienen que ver con la alimentación. Entonces, en resumen, María de los Ángeles, hoy
pienso que coexisten varios enfoques en el campo de la alimentación y nutrición animal en nuestra sede. Hasta hace algunos años había un enfoque que pudiéramos llamar un poco dominante, que era un asunto muy clásico de mirar la nutrición y la alimentación en temas de investigación o de formación, pero hoy pienso que se ha venido enriqueciendo. Bueno, habíamos conversado también como de pronto hacer unas pequeñas observaciones con relación al laboratorio, ¿cierto? Sí, el laboratorio que nos mencionaste, profe, al principio. Sí, correcto. De análisis químico y bromatológico. ¿Qué es este laboratorio? Cuéntanos un poquito más. Sí, señora. Bueno, este es un laboratorio que más o menos se creó a comienzos de los años 80. El origen está más o menos trazado de la siguiente forma. La Confederación Suiza de Naciones, digámoslo así, estableció un convenio con la Universidad Nacional. Ese convenio estipulaba la posibilidad de tener 3 laboratorios. Un laboratorio de genética y mejoramiento animal, otro que tenía que ver con procesamiento de semen, que todavía existe, y el laboratorio de bromatología. Pero ese convenio tuvo vida útil hasta que la Confederación dijo, hasta aquí llegamos. En principio, el laboratorio de bromatología estaba muy enfocado a dar soporte a un subconvenio que tuvo la universidad con la Secretaría de Agricultura de Antioquia. Y estaba muy orientado a la parte de análisis de pasturas. Con la salida de la Confederación Suiza y nuevos desarrollos, entonces el laboratorio empezó a trabajar con otro tipo de alimentos. De tal forma que hoy los servicios que prestamos incluye la mayor diversidad posible de alimentos para animales, muestras diferentes alimentos, pero que los investigadores en nutrición y alimentación animal requieren, como es el caso, por ejemplo, de contenidos digestivos, heces de animales, sangre, hasta huesos de pollitos que los necesitamos para hacer estudios, por ejemplo, de evaluación de minerales. Entonces el laboratorio se va abriendo, se va amplificando. Hoy el laboratorio está registrado ante el Instituto Colombiano Agropecuario como un laboratorio de referencia. Venimos funcionando de manera ininterrumpida. Prestamos servicios a empresas, a personas naturales, a organizaciones, pero también a investigación, tanto interna como de otras universidades, universidades del país. Entonces es un laboratorio que ya se abrió de manera, digámoslo así, bastante diversificada. ¿Cómo ha sido, profe, esa relación con los estudiantes, con el laboratorio? ¿Ellos van allá y pueden hacer sus estudios? Bueno, mira, María de los Ángeles, al laboratorio los estudiantes ingresan, pero hay restricciones. ¿Por qué? Porque ellos sí pueden ingresar, pero no para ejecutar labores, en virtud que como este es un laboratorio que se ciñe a una disposición internacional y eso obliga a que los equipos solo los puedan utilizar las personas autorizadas, y las personas autorizadas son funcionarios que están capacitados para ello, son equipos que hay que estarles haciendo calibraciones, etcétera, entonces no aguantarían que el estudiante haga. Sin embargo, los estudiantes sí van. Inclusive en el caso de zootecnia van desde el primer semestre, desde la asignatura, introducción o inducción a la zootecnia, ellos hacen la visita. Entonces van, conocen cuáles son los análisis que hacemos. Posteriormente los estudiantes de los cursos de alimentación también van.
los de posgrado. O sea que el laboratorio es visitado por estudiantes de nuestra institución, pero también personas externas. Precisamente la semana pasada hubo una visita de estudiantes de un programa de tecnología del SEMA. Es decir, el laboratorio está abierto a la llegada de personas. Se programa. Personalmente yo soy quien les hago el recorrido. Ese es como más o menos el panorama. Esas personas o empresas externas que quieren acercarse, profe, al laboratorio, ¿cómo lo pueden hacer? ¿Se deben mandar un correo? Sí, ¿Se pueden comunicar? Sí, un correo a la dirección electrónica del laboratorio. Si me autorizas, doy... Claro que sí, profe, por favor, antes aprovechemos para que nos cuentes. Sí, la dirección electrónica es bromatol-met@unal.edu.co. El laboratorio también tiene página que está vinculada a la facultad. Entonces nos pueden escribir y miramos la programación, también miramos a ver de qué se trata, porque la idea es que las visitas estén vinculadas a un programa académico, ¿cierto? Y en consecuencia es que sea de utilidad para los visitantes. También hay algunas aproximaciones que se están empezando a dar de personas que quieren venir a hacer alguna pasantía. Precisamente ayer estuve conversando con una egresada de zootecnia peruana que quiere venir a hacer una pasantía al laboratorio. Nosotros no vemos inconveniente, ¿cierto? Se legalizaría toda su presencia aquí en nuestra institución y nosotros con mucho gusto la recibimos, claro. Ese es como el panorama del laboratorio. En resumen, entonces, María de los Ángeles, este es un laboratorio que tiene pues, casi 50 años ya, sí, y que se abrió, ¿cierto? Para las más diversas oportunidades, ¿sí? Es un laboratorio de bastante actividad, con un equipo de trabajo muy bueno, ¿cierto? Es de muy buena calidad el equipo. Y estamos registrados ante el ICA para que entonces las personas tengan confianza en nuestros análisis. Seguimos una norma internacional. Es necesario también esclarecer, no estamos acreditados, lo estuvimos en su momento, pero nos retiramos voluntariamente de ese proceso de acreditación. No obstante, seguimos toda la disposición de la norma. Perfecto, profe. Ya para ir cerrando el programa, que se nos acaba el tiempo, Sí, señora. ¿Tienes algún mensaje final que nos quieras dar, retomando de pronto el tema de nutrición animal para aquellos estudiantes o egresados que quieran profundizar o quieran especializarse en este tema, también sobre el laboratorio? Cuéntanos. Bueno, si tienen interés en hacer estudios de posgrado, hay una opción que tiene nuestra facultad, que es una especialización en nutrición animal. Es de 1 año de duración, ¿sí? Es una especialización que, como te comenté ahora, arrancó hace 20 años, ¿cierto? En el 2005 realmente iniciamos labores. Eso es una especialización institucionalizada, hemos tenido siempre estudiantes en el programa. Si desean pasar a una fase más en detalle, estarían los programas de de maestría y de doctorado en ciencias agrarias. Y dentro del programa pues hay líneas. Una de ellas es en nutrición y alimentación animal. De hecho, yo soy profesor tanto de la especialización como de los cursos de maestría y doctorado en ciencias agrarias. Inclusive en este momento estoy ya finalizando la orientación de un trabajo de investigación de un estudiante de la maestría. Entonces, quien quiera seguir en este proceso de estudiar, ya en un nivel de posgrado, está abierta como la convocatoria por parte de nuestra facultad. Y en el pregrado, pues los estudiantes se van a encontrar con un programa como el de zootecnia, que arrancó en 1962. Yo he expresado que es el primer programa de zootecnia creado
en el mundo. Ujú. Sí, eso es mi pensamiento y creo que de pronto no estoy tan equivocado. Bueno, pero si no es en el mundo, por lo menos en Colombia. Colombia. En Colombia sí fue el primero. Inclusive el programa de zootecnia del Brasil fue 4 años después. Estamos hablando de un país con un enorme desarrollo académico en este campo. Entonces tenemos un programa bien posicionado, Pionero. pionero, en el cual siempre hemos estado en proceso de revisión. Precisamente acabamos de concluir un proceso que nos tomó un poco de tiempo, que es el de la armonización del programa curricular. Eso lo dejamos listo. Se introdujeron nuevos elementos que el programa actual no los tiene. O sea que es un programa que vale la pena. Qué bueno, profe, muchas gracias por venir a compartir este espacio con nosotros, por dejarnos ese mensaje, por ampliar más la información sobre la nutrición animal, aunque todavía nos queda mucho por contarle a nuestros oyentes y a quienes nos ven a través del canal de YouTube, pero bueno, que sea un abrebocas para quienes se interesen por este tema. A ti, María de los Ángeles, muchas gracias por la invitación, tanto al señor decano como al señor vicedecano de nuestra facultad, por mantener este espacio que es tan necesario. Lo mismo que el programa radial que veníamos conversando ahora, que todavía existe, que bueno, aplausos, como se dice, sí. Y quienes tengan como alguna inquietud, con mucho gusto nos pueden escribir y atendemos. Y se resuelve, Claro que sí, señora. Muchas gracias. A ti, profe. También a quienes nos ven a través del canal de YouTube y a quienes nos acompañan a través de Radio UNAL, muchas gracias por su compañía en este episodio. Les recuerdo que nos pueden seguir en nuestras redes sociales, donde aparecemos en Facebook como Facultad de Ciencias Agrarias UNALMED, en X como FCA-UNMED y en Instagram como Ciencias Agrarias-MED. Les recuerdo que este programa se realiza con el apoyo de la Vicedecanatura Académica de la Facultad, la Oficina de Comunicaciones y Eventos y Unimedios Medellín. Que tengan un feliz resto de día y espero podernos encontrar en un próximo episodio.